Bienvenidos de nuevo a su canal favorito, el refugio donde la pasión y el drama otomano fluyen a raudales en cada vídeo. ¿Están listos para suspirar profundamente, para sonrojarse sin control y para sentir ese cosquilleo inconfundible que solo las series turcas son capaces de provocar? Porque hoy, mis queridos, nos vamos a sumergir de lleno en un tema que nos apasiona a todos, ese universo mágico donde los besos roban el aliento, donde los momentos íntimos nos dejan sin palabras y nos invitan a creer, una vez más, en la fuerza del amor verdadero. Prepárense porque vamos a emprender un viaje inolvidable a través de esos besos icónicos, esos momentos que se han quedado grabados a fuego en nuestra memoria colectiva y que, sin duda, definen a algunas de las parejas más queridas y aclamadas de la televisión turca. Pero antes de que la magia comience, no olviden suscribirse al canal. Activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo, para estar al tanto de todas las novedades y para ser los primeros en disfrutar de nuestro contenido. Y por supuesto, déjenos un me gusta si este tema les resulta tan apasionante como a nosotros, porque así sabremos que quieren aún más contenido como este, más dosis de romance, más drama y más momentos inolvidables. Vamos a empezar. Y para dar inicio a esta travesía llena de pasión y romance, tenemos que hablar, inevitablemente, de una de las parejas más explosivas, carismáticas y queridas de los últimos tiempos, Eda YLDZ y Serkan Bolat, los protagonistas de Senkalkam, o como la conocemos en Latinoamérica, Love is in the air. ¿Quién podría olvidar ese beso bajo la lluvia? ¡Uf! La tensión acumulada durante semanas, la confesión a flor de piel de sentimientos largamente reprimidos, el agua cayendo a cántaros como un manto purificador, fue sin duda el escenario perfecto para un beso que trascendió la pantalla, que nos hizo sentir el frío de la lluvia y el calor del amor al mismo tiempo. Un beso que marcó un antes y un después en su relación, una bisagra que los catapultó a un nuevo nivel de intimidad y que nos demostró que a veces el amor florece en los momentos más inesperados, en las circunstancias más adversas. La química innegable entre Anderzel y Kerem Bürsin era palpable en cada escena, y ese beso, sin duda alguna, fue la confirmación definitiva de que su conexión era auténtica, que lo que veíamos en pantalla era mucho más que actuación. Además, la música envolvente, la atmósfera creada por la iluminación y la dirección, todo contribuyó a construir un momento mágico, un instante que quedará grabado para siempre en la memoria de los fanáticos. ¿A poco no suspiraron con ese beso? ¿A poco no sintieron que el corazón se les salía del pecho? Pero no todo en el universo de las series turcas es lluvia y romanticismo extremo. A veces los besos más impactantes, los que realmente nos tocan la fibra sensible, son aquellos que nacen del dolor profundo, de la desesperación palpable y de la necesidad imperiosa de consuelo. Y aquí es donde tenemos que mencionar, sin dudarlo, a Miran Aslan Bey y Reyhan Anadolu, los protagonistas de Erkay. Su relación estuvo plagada de obstáculos aparentemente insuperables, de mentiras lacerantes y de una sed de venganza que parecía consumirlo todo. Pero en medio de ese torbellino de emociones negativas, también existía un amor innegable, un lazo irrompible que los unía a pesar de todo. Y hubo un beso en particular, un instante capturado después de una terrible revelación que sacudió los cimientos de su mundo, que nos llegó directo al corazón, que nos hizo sentir su dolor como si fuera propio. Un beso lleno de lágrimas amargas, de arrepentimiento profundo y de la promesa silenciosa de luchar por su amor a pesar de todo, de desafiar el destino y de construir un futuro juntos. Fue un beso que demostró la complejidad intrínseca de su relación, la profundidad abismal de sus sentimientos encontrados y la valentía necesaria para perdonar y seguir adelante. La intensidad arrolladora de Akin Aknzu y Ebru Şahin era impresionante y lograron transmitir toda la angustia y la pasión desbordada de sus personajes, haciéndonos partícipes de su sufrimiento y de su esperanza. Y hablando de pasión, esa fuerza indomable que lo mueve todo, no podemos olvidar, bajo ninguna circunstancia, a Ferit Koran y Seyran Al, los protagonistas de Yalan, o como se le conoce internacionalmente, Golden Boy. Su relación al principio fue concebida como un mero matrimonio arreglado, una imposición familiar carente de amor y de sentimientos genuinos. Pero poco a poco, con el paso del tiempo y la convivencia forzada, fueron descubriendo un amor inesperado, un sentimiento que brotó en medio del caos y que tuvo que superar innumerables obstáculos y diferencias irreconciliables. Y hubo un beso en particular, un instante robado en medio de una discusión acalorada, que nos dejó boquiabiertos, que nos tomó por sorpresa y que nos demostró el poderío de la atracción física. Un beso impulsivo cargado de deseo latente y de la necesidad imperiosa de callar las palabras hirientes y dejar que los sentimientos hablaran por sí mismos, que se expresaran sin tapujos.
Fue un beso que demostró que, a pesar de sus diferencias abismales, la atracción entre ellos era innegable, una fuerza magnética que los unía a pesar de todo. Merv Ramazan-Demir y Afra Saraolu lograron transmitir toda la tensión palpable y la pasión desbordada de sus personajes, y ese beso, sin duda alguna, fue uno de los momentos más memorables y comentados de la serie, un instante que marcó un antes y un después en su turbulenta relación. Pero no todos son besos apasionados y dramáticos, dignos de un culebrón venezolano. A veces los besos más bonitos, los que realmente nos tocan el corazón, son aquellos que nacen de la ternura desinteresada, del cuidado mutuo y del amor incondicional. Y aquí es donde tenemos que mencionar, con una sonrisa en los labios, a Kuzey Moyaolu y YLDZ Kadolu, los protagonistas de Kuzey YLDZLK Ask. Su historia es un relato entrañable de amor de la infancia, un sentimiento puro que tuvo que superar muchos años de separación obligada y de malentendidos dolorosos. Y hubo un beso en particular, un instante capturado después de un largo tiempo sin verse, que nos enterneció el corazón, que nos hizo creer nuevamente en la magia del primer amor. Un beso dulce, lleno de añoranza contenida y de la alegría inmensa de reencontrarse, de volver a estar juntos después de tanto tiempo. Un beso que demostró que, a pesar del tiempo implacable y la distancia abismal, su amor seguía intacto, que la llama seguía viva en sus corazones. La química entre Ismail Demirci y Aslan Guner era encantadora, y lograron transmitir toda la dulzura y la ternura de sus personajes, haciéndonos partícipes de su felicidad y de su esperanza. Ahora, si hablamos de química explosiva, de esa conexión magnética que traspasa la pantalla, no podemos dejar fuera, bajo ninguna circunstancia, a Defne Topal y Omeri Pliki, los protagonistas de Kiral Kask. Su relación comenzó como un simple juego, como un contrato firmado con segundas intenciones, pero pronto se convirtió en algo mucho más profundo, en un sentimiento genuino que los tomó por sorpresa. Y hubo un beso en particular, un instante capturado en medio de una fiesta lujosa, que nos robó el aliento, que nos dejó sin palabras. Un beso inesperado, cargado de deseo latente y de la confusión palpable que sentían el uno por el otro, un torbellino de emociones encontradas. Un beso que marcó un punto de inflexión crucial en su relación, un antes y un después que los obligó a replantearse sus sentimientos y a enfrentar sus miedos. Y nos demostró una vez más, que el amor surge donde menos lo esperamos, en las circunstancias más insólitas y con las personas más inesperadas. La química entre Bararduk y el Zinsangu era innegable, y lograron transmitir toda la pasión desbordada y la confusión latente de sus personajes, haciéndonos partícipes de su torbellino emocional. Además, la música envolvente, la iluminación tenue y la dirección impecable, todo contribuyó a crear un ambiente mágico, un escenario perfecto para que el amor floreciera. Pero no todos son romances juveniles y comedias románticas ligeras. También existen historias de amor más maduras, más complejas y más intensas, relaciones marcadas por el dolor y la pérdida, pero también por la esperanza y la redención. Y aquí es donde tenemos que mencionar, sin dudarlo, a Behzat C. Concedilla y Esra, los protagonistas de Behzat C. Concedilla, Bir Ankara Polisiyesi. Su relación es una montaña rusa de emociones, un vaivén constante entre el amor y el odio, entre la pasión desbordada y el dolor lacerante. Y hubo un beso en particular, un instante capturado después de una fuerte discusión, que nos dejó sin aliento, que nos impactó profundamente. Un beso lleno de rabia contenida, de frustración acumulada y del deseo irrefrenable de estar juntos a pesar de todo, de superar los obstáculos y de construir un futuro juntos. Un beso que demostró la complejidad intrínseca de su relación, la profundidad abismal de sus sentimientos encontrados y la fuerza necesaria para seguir adelante a pesar del dolor. La actuación magistral de Erdal Beykiolu y Canan Erguder era impresionante, y lograron transmitir toda la intensidad y la pasión de sus personajes, haciéndonos partícipes de su sufrimiento y de su esperanza. Y para poner el broche de oro a este recorrido inolvidable por los besos más icónicos de las series turcas, no podemos olvidar, bajo ninguna circunstancia, a Mahir Kara y Feride Adolu, los protagonistas de Karaday. Su historia es un relato apasionante de amor prohibido, un sentimiento puro que tuvo que superar numerosos obstáculos y peligros constantes. Y hubo un beso en particular, un instante capturado en medio de una investigación policial arriesgada, que nos robó el aliento, que nos dejó sin palabras. Un beso arriesgado, cargado de pasión desbordada y de la necesidad imperiosa de estar juntos a pesar del peligro inminente, de desafiar al destino y de construir un futuro juntos. Un beso que demostró que, a pesar de todo, su amor era más fuerte que cualquier obstáculo, que ningún peligro era demasiado grande para separarlos.
Kenan Imirzalıoğlu y Bergüzar Korel lograron transmitir toda la tensión palpable y la pasión desbordada de sus personajes, y ese beso, sin duda alguna, fue uno de los momentos más memorables y comentados de la serie. Un instante que marcó un antes y un después en su turbulenta relación. Además, la época en la que se ambientaba la serie, la atmósfera opresiva y el vestuario impecable, todo contribuyó a crear un ambiente mágico, un escenario perfecto para que el amor floreciera en medio del caos. Y bueno, mis queridos amantes de las series turcas, hemos llegado al final de este recorrido inolvidable por los besos que nos roban el aliento. Hemos recordado momentos icónicos, hemos suspirado con las parejas más queridas y hemos sentido esa pasión desbordada que solo las series turcas son capaces de provocar. En resumen, hoy hemos recordado esos besos que nos hacen creer en el amor verdadero, esos momentos que se quedan grabados a fuego en nuestra memoria colectiva y que definen a algunas de las parejas más queridas y aclamadas de la televisión turca. Hemos visto besos bajo la lluvia torrencial, besos llenos de lágrimas amargas, besos impulsivos y cargados de deseo, besos dulces y llenos de ternura, besos inesperados que nos toman por sorpresa, besos llenos de rabia contenida y besos arriesgados que desafían el peligro. En definitiva, hemos visto besos que nos han robado el aliento y que nos han hecho creer, una vez más, en la magia del amor. Muchas gracias por acompañarme en este vídeo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo. ¿Cuál de estos besos fue su favorito? ¿Qué otros besos de series turcas les han robado el aliento? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leerlos y saber qué piensan. Y antes de despedirme, no olviden darle like a este vídeo, compartirlo con sus amigos amantes de las series turcas y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos y sigan disfrutando de la pasión y el drama otomano. Hasta la próxima, mis corazones turcos.